y lo- los procesos que llevaron a esto, los factores incidentes. El tema primero, la primera unidad tiene varios temas y la primera unidad es el origen de la sociología. Cuán- ¿Cómo es que surge la sociología? Y vamos a ver los factores que influyeron. Los factores que normalmente se, se citan como influyentes en el surgimiento de la sociología, el primero que se cita, me refiero al texto que está en el campus de la universidad, donde está el curso totalmente virtualizado, que no es el curso de nosotros, porque el curso de nosotros tiene un profesor. El curso totalmente virtualizado es robótico, le llamo yo. Entonces el texto de ahí indica, como la mayoría de los autores y las autoras, que el primer factor que incidió, así como más importantemente, en el surgimiento de la sociología es, dice, la revolución industrial. Pero yo prefiero hablar de las primeras revoluciones industriales. ¿Y por qué digo esto? Porque han habido varias revoluciones industriales. Esta primera revolución industrial de la que hablamos, que incidió fuertemente en el surgimiento de la sociología, eh, se, mejor les voy a leer una nota de pie de página de un artículo que yo les voy a pasar, un artículo mío, que es una versión editada por mí de, del texto que tiene ahí la universidad. Entonces el párrafo dice, la nota al pie dice, la segunda revolución, eh, que le llamamos primera revolución industrial porque han habido varias, ¿no? Y la segunda revolución industrial surge con el paso de la energía basada en el uso del carbón y el vapor, que como sucedía en la primera revolución industrial, la máquina de vapor, las locomotoras, los ferrocarriles, los telares motorizados con motores a vapor, y se pasa a la electricidad, el gas y el uso del petróleo y sus derivados, el surgimiento de nuevos medios de transporte como el automóvil, el avión y otros, nuevos medios de comunicación, pasando del telégrafo que se usaba antes, tal vez ustedes saben de qué se trata eso, se pasa al teléfono y el radio, que llevan una primera fase de internacionalización de las economías y las sociedades en general. Entonces, después de la segunda revolución industrial, está la tercera revolución en la que estamos actualmente. Estamos en la transición entre la tercera y la cuarta revolución industrial. Ese es mi planteamiento siguiendo a varios autores que opinan de esta manera. La tercera revolución industrial llega de la mano de un mayor uso de energías renovables, el desarrollo de baterías recargables y el mejoramiento de los sistemas de almacenamiento de energía, el surgimiento de la red eléctrica inteligente y el surgimiento de los vehículos
movidos con energía renovable. Por ejemplo, los coches eléctricos, los autos eléctricos, como los de Tesla, por ejemplo, los drones, etcétera. Finalmente, la cuarta revolución industrial, en cuya transición ya les dije que estamos, por su parte, se caracteriza por las impresoras 3D, que ustedes saben que las impresoras que conocemos nosotros imprimen textos en papel, en blanco y negro y a color. Y las impresoras 3D copian no textos, sino que copian objetos. Uno pone en un lugar un objeto y la máquina lo copia y aparece en otro lugar. Yo he visto en televisión casas parcialmente fabricadas en impresoras 3D. Ya estamos en eso. Entonces, la cuarta revolución industrial se caracteriza por las impresoras 3D de las que habíamos hablado, la inteligencia artificial que se utiliza más profusamente, la nanotecnología, que ustedes saben que son las tecnologías que utilizan partes muy pequeñas, casi microscópicas. Y esa es la nanotecnología. Los drones, que son los aviones, los aparatos que vuelan, ¿verdad? Independientemente y no tripulados, y otro tipo de vehículos no tripulados, acuáticos o terrestres, y el surgimiento de la Internet de las cosas y los sistemas cibercívicos y todo lo de propio de la tecnología espacial. Aportó uno de los compañeros de otra sección. Con ese Internet de las cosas va a ser posible que la refrigeradora, que me contaba un alumno de otra sección, que ya hay refrigeradoras con una pantalla y que uno va metiendo las cosas, mostrándoselas a la refrigeradora y poniéndolos, y la refrigeradora va a ser capaz de advertirle a uno, a los dueños del refrigerador, que tal producto ya se va a vencer, que solo le quedan tanto para vencerse. Le va a poder decir, va a poder darse cuenta de que uno anda cerca de un supermercado y decirle, o que está en un supermercado, y decirle que hay que comprar huevos, que hay que comprar lechuga porque ya se van a acabar o ya se acabaron, etcétera. Ese es el Internet de las cosas, y que se van a comunicar entre sí. Entonces, por eso hablamos, cuando los demás autores hablan de la revolución industrial, yo hablo de la primera revolución industrial. ¿Por qué? Y eso sería una pregunta guía. Está haciendo ruido Yolen, parece. Yolen Sánchez está haciendo bastante ruido. Tengan cuidado con su micrófono, Yolen. Sería una pregunta guía, sería ¿por qué preferimos hablar de la primera revolución industrial y no de la revolución industrial cuando listamos los fenómenos históricos que permitieron el surgimiento de la sociología? Y la respuesta sería la que acabo de dar. Otro factor del que hablan
todos los textos que ustedes pueden encontrar en una revisión bibliográfica, es la Revolución Francesa de 1789. Pero yo prefiero hablar de las primeras revoluciones liberales, porque más o menos en la misma época hubo otras revoluciones liberales. Yo prefiero hablar de la Revolución Francesa y otras revoluciones liberales. Voy a escribirlo acá. Por ejemplo, la revolución de las 13 colonias. ¿Cuál es la revolución de las 13 colonias? ¿Quién me puede decir? La que se dio de Estados Unidos contra Inglaterra para la independencia. Correcto, gracias Nazaret, que es normalmente conocida como la independencia de los Estados Unidos, del 4 de julio, si no me equivoco, ¿verdad? De 1776, es decir, antes de la Revolución Francesa, y donde hubo interacción entre actores revolucionarios franceses, como el Conde de Lafayette. ¿Alguien de ustedes vio una película de Hollywood con Mel Gibson, creo que es, donde que se significa en las luchas de independencia de Estados Unidos, y que aparece ahí un conde francés, el Conde de Lafayette? ¿Alguien vio esa película? ¿Cómo se llama? Algo de patriótica. José Daniel iba a decir algo. José Daniel no se le escucha, solo que está como intentando hablar. No. Bueno, entonces tenemos el segundo factor incidente en el surgimiento de la sociología, serían las primeras revoluciones liberales, especialmente la Revolución Francesa de 1789. ¿Cuáles son otras revoluciones liberales? La que ya dijo la compañera, la Revolución de las 13 colonias, que fue en 1776. Entonces estamos hablando de 13 años antes de la francesa, ¿verdad? Si no me equivoco. Y de las revoluciones liberales británicas, porque en Gran Bretaña también hubo revoluciones liberales, la de Cromwell y otras, incluyendo una etapa revolucionaria republicana, que es anterior a la Revolución Francesa y a la Revolución de las 13 colonias, y de la que se aprovechó seguramente los patriotas de lo que ahora es Estados Unidos, son estadounidenses para independizarse, que es anterior a ambas, que fue de 1649 a 1660. Para mí fue estudiando unos años anterior a ahora, para preparar mis clases, me di cuenta de eso que yo no sabía, que Gran Bretaña vivió un breve periodo como de 11 años, en que fue una república, pero la monarquía se logró actualizar y se convirtió el sistema político en una monarquía constitucional. ¿Qué otros factores surgieron, incidieron?
el rápido desarrollo de las fuerzas productivas, que viene precedido de un factor que casi nadie menciona. Yo utilizo un video que está en YouTube, que se los dejo de tarea diaria, y va a ser tarea también especial estudiarlo y resumirlo, que es de Anthony Estrade y Saltó, sobre la curiosidad intelectual. La curiosidad intelectual para nosotros actualmente nos parece natural, y es algo que el sistema educativo, desde la casa hasta la escuela, y cuando hablamos de la escuela incluimos las universidades, tratan de influir en que tengan curiosidad intelectual los estudiantes y los seres humanos. Pero en el medioevo, en la Edad Media, antes de las revoluciones liberales, antes de que surgiera la sociología, era mal vista la curiosidad intelectual. Incluso las élites intentaban mantener el conocimiento en pocas manos, en manos de las élites. Se escribía en latín, por ejemplo. La Biblia, por ejemplo, se escribía, se imprimía en latín con la primera revolución industrial, y cuando se descubre y se fabrica la imprenta, se imprime la Biblia, que antes era copiada a mano por monjes dedicados a esto. La Biblia era en latín, y es hasta el Concilio Vaticano II, que se da cuando yo ya estoy estudiando, no recuerdo que decía a finales de mi primaria o a inicios de mi secundaria, que se da el Concilio Vaticano II. Y tal vez alguien me ayuda a investigar ahí cuándo fue el Concilio Vaticano II, y hasta entonces se decide hacer algo que provocó el cisma de la iglesia cristiana, que ahora llamamos católica, cuando se desgajan los protestantes, se desgajan y se separan de los que quedan llamándose católicos, porque entre otras cosas planteaban algo con los cuales la cúpula de la iglesia no estaba de acuerdo, era que se tradujera la Biblia a los idiomas nacionales. Y eso jugó un gran papel en el surgimiento de los estados nacionales, porque se decía, traduzcámoslo a los idiomas nuestros, pero ¿cuál idioma? Porque los estados nacionales que existen actualmente, Alemania, la misma Francia, España, Portugal, Italia, Austria, etcétera, no existían necesariamente como estados nacionales, sino que existían diversos entes feudales, ducados, principados, baronías, condados, etcétera, y algunos que tenían en común una lengua. Entonces, tenemos hasta ahora listados 3 factores incidentes en el surgimiento de la sociología. La primera revolución industrial, ya dije por qué la llamamos primera. ¿Cuáles son las otras revoluciones industriales? Jolin
¿quiere decir algo o preguntar algo? Sí, Lick. Que usted dijo que investigáramos lo ¿Qué del tengo de Vaticano. link? Lo siento, profesor. Usted dijo que investigáramos lo del Vaticano, fue el 25 de enero de 1959. 59. Ok, yo tal vez estaba en uno de los primeros años de primaria, no me acuerdo, tengo por acá mi Dice que fue uno de los eventos históricos que marcó el siglo. sí, ¿verdad? Sí, fue muy importante. 1959 es cuando entré yo a primer grado en la escuela americana. Yo hice medio año de primaria en la escuela americana. Eh, entonces, esa, el Concilio Vaticano II hace algo que la Reforma Protestante mucho antes había planteado y que la Iglesia católica no quería hacer. Quería mantener la Biblia y yo mismo fui acólito en 1963, por ahí, 64, cuando yo vivía en La Hoya, en Tegucigalpa, fui acólito monaguillo en la iglesia La Merced, y que queda ahí en el centro de Tegucigalpa, donde está el Parque La Merced, contiguo al Palacio Legislativo, al Paraninfo Universitario, porque ahí nació la universidad, al lado de la iglesia de La Merced. Y entonces yo me acuerdo que la misa era en latín y yo aprendí a contestar al sacerdote y los fieles así lo hacían. Cuando, por ejemplo, el sacerdote decía, para los que son católicos y saben el rito de la misa, decían Domino vobiscum et cum spiritu tuo, decíamos nosotros. Entonces tuvimos que aprender algo de latín para estar a tono con las reglas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, no se decía descanse en paz, se decía requiescat in pace, RIP, requiescat in pace, in pace. Entonces, la Reforma Protestante juega un papel ahí en el cambio, y eso va a influir en el surgimiento de la sociología. Otro factor incidente que sería el cuarto, yo les había preguntado a ustedes, ¿cuáles son las revoluciones industriales que yo digo que han existido hasta ahora? Basándome en algunos autores que he leído, que he leído. La primera, la segunda y la tercera, que es en la que estamos, y en transición a la cuarta. Estamos en transición a la cuarta revolución industrial. Y ya se visualiza, algunos autores visualizan cómo va a ser la quinta revolución industrial, ¿verdad? Y estamos avanzando muy rápidamente. El paso de la primera a la segunda revolución industrial llevó muchísimo tiempo, pero el paso de la segunda a la tercera fue más rápido, y de la tercera a la cuarta está siendo
más rápido, perdón, más rápido todavía. Entonces tenemos listados tres factores históricos que incidieron en el surgimiento de la sociología. Hemos hablado de la primera revolución industrial y explicado por qué no hablamos como la gran mayoría. Todos los demás autores que yo he leído hablan de la revolución industrial. Yo hablo de la primera revolución industrial. Y luego el segundo, la mayoría de los autores, todos los autores que he leído, hablan de la Revolución Francesa. Yo hablo de las primeras revoluciones liberales, especialmente la Revolución Francesa. Tercero, ahí una pregunta guía sería, ¿por qué preferimos hablar de las primeras revoluciones liberales y no solo de la Revolución Francesa, cuando hablamos de los factores que incidieron en el surgimiento de la sociología? Y la respuesta sería que hubo varias revoluciones liberales en esa época. En Inglaterra incluso hubo un periodo republicano que duró como 11 años, si no recuerdo mal, y también en las 13 colonias, y hubo el 4 de julio, ¿verdad?, de 1776, hubo lo que conocemos como la independencia de los Estados Unidos, pero realmente los Estados Unidos de América no existían. No existía ningún país llamado Estados Unidos de América, sino que los que se independizan y que realizan una revolución colonial son las 13 colonias británicas del noreste de lo que ahora es Estados Unidos, y donde hubo apoyo económico, incluso llegaron hombres voluntarios franceses a pelear contra los británicos al lado de los revolucionarios que ahora le llamamos estadounidense. Incluso, como les decía, hay una película sobre esto que se llama así como El Patriota. Tal vez alguien me ayuda ahí a buscar en internet una película con Mel Gibson sobre la independencia de los Estados Unidos. Sí, la del Patriota, profesor. El Patriota se llama, ¿verdad? Sí, así se llama. Sí, gracias. ¿Quién fue que lo dijo? Que no me fijé aquí en la plataforma, no. No me dijo. Astrid, gracias, Astrid. Entonces, El Patriota se llama. Ahí sale Mel Gibson, ¿verdad? Y se ve en esa película. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿Usted la vio, Astrid? Sí, la he visto un montón de veces. Sí, ¿verdad? Es una película que da ganas de verla varias veces. Es con Mel Gibson y ahí sale un conde, un noble francés, ¿verdad?, peleando al lado de los estadounidenses, lo que ahora ellos decían americanos, ¿verdad? Pero americanos, yo quiero preguntarle una pregunta curiosa. ¿Son ustedes americanos? Sí. ¿Hay alguno de ustedes que sea americano? Sí. Todos, ¿verdad? Dice Ángel, todos somos americanos. Desde los del Alaska hasta la Tierra del Fuego, argentinos y chilenos, somos todos americanos. Es, como diría Cantinflas, una falta de ignorancia creer que solo los estadounidenses son americanos, pero es una manera de decir que se quedó porque los ingleses les llamaban a ellos americanos, ¿verdad?, porque eran las colonias americanas de Inglaterra.
y se quedó eso, pero es algo incorrecto. Americanos somos todos los del continente americano, y América y el Caribe. Está Norteamérica, que son México, Estados Unidos y Canadá. Está Sudamérica, de Colombia para el sur, y los países de Centroamérica, ¿verdad? Desde Belice hasta Panamá, y está el Caribe. ¿Qué otro factor incidió en el surgimiento de la sociología? Pues el surgimiento de fenómenos sociales masivos, como la migración campo-ciudad y los cinturones de pobreza, que han sido retratados en la literatura. Por ejemplo, en la literatura francesa, yo le mencioné a un libro de Víctor Hugo que se llama Los Miserables, que la zona esta de teatro de Nueva York, ¿cómo se llama? La zona de teatro de Nueva York. Broadway, gracias Ángel. Broadway presentó una obra con el mismo nombre, de Los Miserables, y Hollywood hizo una obra basada no directamente en el libro, sino que en la obra de Broadway, que a su vez se basa en el libro de Víctor Hugo. Es muy interesante, se la recomiendo. Se llama Los Miserables también, donde todo comienza con que un hombre, no me acuerdo el nombre ahorita del personaje, se roba un pan o unos panes para darle de comer a su familia, y un inspector de policía, creo que era de apellido Lupin, pero no estoy seguro, lo mete a la cárcel, lo captura y lo mete a la cárcel por robar ese pan, y le dan varios años de cárcel y trabajo forzado por haberse robado un pan, algo así, un pan o unos pocos panes. Entonces, esa película retrata mucho ese momento previo al surgimiento de la sociología, la miseria extrema que vivían, porque ese era uno de los fenómenos sociales que se estaban dando antes de que surgiera la sociología, esa migración masiva del campo a ciudad y los cinturones de miseria que Charles Dickens, un autor británico, retrata, y en Francia es Víctor Hugo. Pero para mí un factor incidente, que yo lo estoy mencionando en desorden, no me he puesto a hacer un orden específico, pero para mí un primer factor que incide incluso en todos los demás es, y que yo no lo he visto que le den importancia a otros autores, y que sí les dejo de tarea diaria, ver en YouTube un video de Anthony Estrade y Saltó, dura menos de 5 minutos, que se llama Una historia muy curiosa, la transformación de la curiosidad y el surgimiento de la sociología, porque él explica ahí muy bien que la curiosidad era mal vista en la Edad Media,
Y en algún momento en nuestro idioma, curiosear puede tener una connotación negativa. Curiosear es como andarse metiendo en las cosas de los demás, ¿verdad? En cambio, la ciencia, la escuela, ya vimos que cuando hablamos de la escuela nos referimos a todo el sistema educativo mundial, desde lo preescolar y el nursery o los hogares maternales, la parte previa al preescolar, que son 3 años. Hay lo que en Honduras se le llama guarderías, que son antes del preescolar, donde el preescolar, y donde hay también elementos educativos, no solo de socialización, de que los niños y las niñas aprendan a relacionarse con otros niños y otras niñas, sino que se les van enseñando algunas primeras cosas. Entonces, Anthony Estradé Saltó explica ahí cómo era visto como un pecado de soberbia, de querer ser como Dios, el saber, la curiosidad intelectual. ¿Alguno de ustedes ha leído el libro que yo menciono siempre de Humberto Eco, Humberto sin H, un novelista que se llama El nombre de la rosa? ¿Alguno de ustedes lo ha leído o ha visto la película? Porque Hollywood lo llevó a las pantallas grandes. El nombre de la rosa. Les recomiendo el libro, la novela y la película. Uno de los actores principales es Sean Connery, el escocés famoso que hizo el primer James Bond que hubo. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna de las películas viejas, de las primeras películas viejas de James Bond, del agente 007? ¿Alguien ha visto alguna película? ¿Nazaret? No, era para decir no. No. ¿Alguien ha visto alguna película? Hay películas nuevas, ¿verdad? Creo que Sin Tiempo para Morir, es una de las últimas. Ahí el monje, un monje que llega a investigar unas muertes misteriosas, ahí es interpretado por Sean Connery, un actor escocés que hizo el primer actor que interpretó a James Bond, el agente 007. Entonces, Estradé Saltó, como les digo, en ese pequeño video que está en internet, aquí lo tengo a mi vista, se llama La curiosidad y el surgimiento de la sociología. Está en YouTube y el autor que sale ahí hablando es el profesor Anthony Estradé Saltó, de la Universidad Oberta de Cataluña. Es una universidad catalana del Estado español, del Reino de España. Entonces estamos ya en la etapa, aunque nadie me avisó, esa es una tarea de la empresa. Le queda asignada a la empresa, y recuerden que yo estoy evaluando el desempeño de la empresa estudiantil que ustedes formaron en el laboratorio,
que constituimos, ustedes están organizados en una empresa, una de las tareas que le asigno es avisarme cuando llegamos a las 15:40, cuando faltan 10 minutos para terminar la clase. Otra tarea es ayudarle a los compañeros y compañeras que faltaron por alguna razón, alguna clase, algunos que se matricularon después de la primera clase, ayudarles a entregarle los contenidos de las clases a las que no asistieron. Esas son tareas también de la empresa de ustedes. Y que yo sepa, no me han dado el mecanismo para enviarle los 500 lempiras del fondo de capital líquido para la empresa. Ya tienen un mecanismo. Enzo dice que él se lo puede llevar a donde la empresa les diga. Él va a ir a dejárselo personalmente. Entonces esa es otra tarea que tienen, ¿verdad? Determinar una forma de traslado de 500 lempiras que se les va a estar dando como fondo de capital líquido inicial para la empresa. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta guía que siempre hacemos? ¿A qué se dedicó la clase de hoy? Exactamente. ¿Cuál fue el tema principal de la clase de hoy? ¿Cuál sería la respuesta? José Daniel. Belén, tráeme el José borrador. Daniel Flores González. ¿Cuál fue el tema de la clase del día de hoy? No lo escucho, José Daniel. No sirve. ¿Usted me oye bien? ¿Los demás me escuchan bien? Sí. Natalie. Sí. La revolución industrial. Pero el tema general de la clase, ¿cuál fue? Catherine, La revolución Paola. francesa. No. ¿Cuál es el tema general? Como dice, repita, el compañero va en la línea. Exactamente, el proceso de surgimiento de la sociología y los factores que incidieron, que influyeron en que surgiera la sociología. Ese fue el tema de la clase del día de hoy. A ver, Angie, ¿cuáles fueron? Dígame uno de los factores que influyó en el surgimiento de la sociología y dígame lo que quería opinar o preguntar. Angie Coello. Sí, lo que quería opinar era acerca del tema, que el tema central fue el origen de la sociología y los momentos claves que dieron su desarrollo, y uno de esos puntos claves fue la curiosidad intelectual. Correcto, muchísimas gracias. Yo resalto, a diferencia de otros autores, que un factor muy importante y que pocos le dan importancia, y que yo lo aprendí curioseando en YouTube, porque curioseo mucho en internet y en YouTube, y encontré que Anthony Estrade y Saltó tiene un pequeño vídeo. Aquí lo tengo enfrente, voy a ver. Es de 14 minutos con 15 segundos, pero es bien ameno, muy interesante. Y va a formar parte de la bibliografía oficial de este curso. Dentro de la bibliografía oficial de este curso están 3 documentos de cada una de las 3 respectivas unidades del curso que la universidad tiene en su curso totalmente virtualizado en el campus virtual de la UNA, pero editado por mí.
Entonces, y se une a esto la Constitución de la República, les había dicho ya en algún momento, y algunos videos. Hay un video que es un día de Pierre Bourdieu, que es uno de los tres principales autores de sociología del siglo XX, Pierre Bourdieu. Entonces, después vamos a verlo. Hay una película de un boliviano sobre él que lo acompaña en todo un día de trabajo de Bourdieu, y está este corto pequeño documental de 14 minutos con 15 segundos de Antoni Estradé y Saltó, de la Universidad Abierta de Cataluña, que en catalá dicen ellos, nosotros decimos catalán, se llama Universidad Oberta de Cataluña. Entonces él explica muy bien ahí el papel de la legitimación de la curiosidad intelectual, cómo influyó esto en una serie de elementos que van a dar, entre otras cosas, con el surgimiento de la sociología. Porque incluso el desarrollo de la ciencia se posibilitó con el desarrollo de la curiosidad intelectual, porque antes era mal visto. Para quienes han visto la película, que parece que nadie la ha visto, pero yo se la recomiendo, basada en la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, allí la biblioteca de los monjes estaba en un laberinto que había que entrar, no cualquiera podía entrar, era un recinto secreto, y ahí estaban los copistas copiando la Biblia, porque antes de que se inventara la imprenta, la Biblia cristiana, ¿verdad? Que después las sociedades bíblicas se ponen de acuerdo para que sea una Biblia común a todos los cristianos, estaba siendo copiada por unos copistas ahí. Más adelante se va a reproducir en la imprenta, y ahora es con sistemas de offset, ¿verdad? Y algunas fotocopiadoras grandes. ¿Cuántos factores listamos nosotros que incidieron en el surgimiento de la sociología como factores principales? Nadie le puso número. Fueron 5 factores que yo mencioné. El primero es la primera revolución industrial, y expliqué por qué hablo de la primera. Esa sería otra pregunta guía. ¿Por qué habló en la clase de la revolución industrial? ¿Por qué se habló de la primera revolución industrial y no simplemente de la revolución industrial como factor incidente en el surgimiento de la sociología? Y la respuesta es porque han habido varias revoluciones industriales, y esa solo fue la primera. Estamos en la tercera, y estamos en la transición entre la tercera y la cuarta revolución industrial. ¿Cuántos factores dijimos? Dijimos 5 factores. El primer factor es la primera revolución industrial, el segundo, las primeras revoluciones liberales, especialmente la francesa. El tercero que mencionamos, pues, el orden no necesariamente es el mejor. El rápido desarrollo de las fuerzas productivas. La fuerza productiva es la ciencia, la tecnología,
el mejoramiento de la mano de obra, etcétera. El cuarto es el surgimiento de fenómenos sociales masivos y relativamente rápidos, como la migración campo-ciudad y la formación de cinturones de pobreza alrededor de las ciudades. Y el quinto es la legitimación social de la curiosidad intelectual, que yo lo pondría como primero. Eso es la materia del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una. Nazaret. Sí, en los autores citados incluimos a la persona que hizo el video que vamos a usar para la Sí, tarea diaria. Anthony, correcto, Anthony Stradey saltó. Y también mencioné A Víctor Hugo, Humberto Eco. ¿verdad? Mencioné también a Charles Dickens. Charles como Carlos en español, ¿verdad? Charles Dickens, Víctor Hugo, y creo que mencioné rápidamente los tres autores clásicos, que eso ya lo hemos mencionado antes: Durkheim, Marx y Weber. Y entre los conceptos que vimos fue el concepto de sociología, el concepto de revolución industrial, el concepto de revolución liberal, el concepto de fuerza productiva, el concepto de migración, el concepto de curiosidad intelectual, entre otras. Otra pregunta guía sería: ¿cuáles son los tres clásicos fundadores de la sociología y sus tres corrientes respectivas, que son el positivismo de Emilio Durkheim, la sociología histórico-estructural de Carlos Marx y la sociología de la acción social de Max Weber? Luego, otra pregunta guía sería: ¿cuáles son las mujeres destacadas que hemos mencionado en clase? Que no alcancé a decirle a ustedes, pero en sí en la otra clase, y me gusta que vayan parejos. Entonces hemos mencionado a Rosa Luxemburgo, a Beatriz Webb, a Harriet Martineau, a la compañera, la esposa de Max Weber, que fue la que editó y publicó póstumamente, después de la muerte de Max Weber, su principal libro, que es Economía y Sociedad. Y ella se llamaba Marianne, con doble N y E al final, Snitger, pero conocida como Marianne Weber. Snitger es Schnitger, Snitger. Ella es otra autora que mencionamos. Y el número: ¿cuántas y cuáles revoluciones industriales han sucedido hasta ahora? Y eso ya hablamos bastante de esto. Ya se nos pasó el tiempo. Tenemos 4 minutos de más, 5 de más. 4 en realidad, porque son las 15:55 y el minuto 50 todavía es de la clase. Nos vemos. Angie Coelho está levantando la mano. Sí, yo quería preguntar si... Ya no. que no- Quería preguntar, dice, ya no. Sí, siempre lo voy a hacer acerca de eso, la Ajá, reforma a ver. protestante. Siempre se consideraría un factor en el origen de la sociología. Pudiera ser. Es uno de los factores a que me referí. Nadie lo menciona, pero probablemente sí podemos decir que influyó. Lo voy a estudiar ese tema, ¿verdad? Voy a ver las fechas de la reforma
y sí, puede ser que haya influido, y en todo caso, si no en el nacimiento, en el desarrollo, en crear las condiciones para el desarrollo de la sociología, ciertamente sí influyó. Gracias por su pregunta. Reforma protestante. Lo dejo de tarea diaria para saber en qué periodo se dio la reforma protestante, para ver ahí, comparar con el periodo de surgimiento de la sociología. Nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.